tal? Este es el primer video que vamos a ver acerca de transformadas de Laplace. Hoy solamente vamos a hablar de las generalidades del tema. Bueno, ¿qué es la transformación? La transformación es una operación más, como todas las operaciones básicas que tenemos, pero ocupa una de las jerarquías más altas, por así decirlo, bueno, de las más complicadas, por decirlo de otra manera, la transformada y la retrotransformada, la antitransformada. Cada una de estas operaciones tiene una razón de ser. Por ejemplo, nosotros utilizamos los logaritmos para realizar más fácilmente operaciones que llevan potencias o que llevan multiplicaciones, ya que la multiplicación en el mundo de los logaritmos se desfasa un nivel hacia arriba y se convierte en suma. Y la potencia en el mundo de los logaritmos se desfasa un nivel y se convierte en multiplicación. Y de hecho las bases, cuando aplicamos un logaritmo, también se convierten en potencias. Pero bueno, en el mundo de las transformaciones no obedece esta línea de que se va hacia arriba, sino que una antitransformada nos dice directamente una integral. Y nosotros podemos transformar una derivada directamente a una ecuación algebraica. Ahorita vemos un poco más al respecto. Pero nada más quiero ahorita aclarar que entonces la transformación es una operación más de las que ya hay. Bueno, entonces, ¿para qué transformamos? ¿Por qué transformamos? Bueno, pues si tenemos una ecuación diferencial o un grupo de ellas, podemos hacer una integración directa y obtener ya directamente la ecuación integrada o las ecuaciones integradas. Este proceso pues es la integración, iba a decir simple, pero hay veces que no es nada simple y por eso tienes que recurrir a la transformación. Entonces, cuando miras en la misma ecuación diferencial, ahora en el mundo de las transformadas, una ecuación que lleva derivadas primera, segunda, tercera derivada, se convierte en una ecuación algebraica. Y entonces la primera y segunda derivada son términos, son constantes que puedes sumar o restar. Y son términos lineales, no van cuadrados ni nada. Bueno, no de la ecuación. Y bueno, este proceso se llama entonces transformar. Y una vez que está transformada y ya tenemos ecuaciones algebraicas, pueden estar complejas, pero en fin y al cabo son algebraicas y lineales, entonces podemos encontrar una solución a dicho sistema de ecuaciones que se genere. Esto es despejar y resolver, y finalmente, una vez que está resuelto el sistema, realizar la antitransformación y obtener ya las ecuaciones integradas. Puede sonar muy difícil, pero hay veces que es el camino más rápido, aun cuando realmente nada más es un paso para pasar de aquí para acá, que es lo que deseamos. Pero bueno, el contexto dice que si tenemos dos universos, el universo E, bueno, espacios, y el espacio E', entonces, donde el espacio E son los números que trabajamos habitualmente y el espacio E' es el mundo de las transformadas, cada uno con sus propias leyes, con sendas leyes, cada uno con sus propias leyes internas, que va siendo T y T'. O sea, T es la ley, son las leyes que operan en el universo E, y T' las que operan en el universo E', quedando entonces los conjuntos de estructuras de esta manera. El universo, el espacio por sus leyes y el espacio prima por sus leyes primas, por así decirlo. Y bueno, entonces la transformada aplica, podemos pasar de un universo al otro, siempre y cuando tengamos que se puede aplicar esto de manera biyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es inyectiva? Que para cada valor de la x corresponde uno de y. Y sobreyectiva cuando a cada valor de la y le corresponde uno de la x. Entonces biyectiva significa que vamos a tener una relación 1 a 1, de tal manera que podemos pasar de aquí para acá y reversa sin complicaciones, sin saber para dónde íbamos, porque solamente hay una dirección. Y bueno, entonces tenemos un universo con sus propias leyes, tenemos el otro universo con sus propias leyes, y a cada punto le corresponde solamente uno en este sitio. Y una vez que tenemos establecida una dirección, podemos pasar de un punto a otro respetando dichas leyes. Y entonces esto es a lo que se refiere entonces con que sea una biyectiva, que podemos ir en cualquier dirección y solamente vamos a obtener un resultado desde cualquier punto. Desde este punto desde este punto A podemos obtener el punto A'. Y podemos desde A' pasarnos a C' y desde C' a C y de nuevo a A y viceversa, ¿no? Y cualquier camino, pero no nos vamos a perder. Bueno,
Entonces, por medio de la transformación se establece que un comportamiento isomorfo entre las estructuras de un universo con sus leyes y el otro nos permite obtener entonces la transformada, que funciona como puente entre cada uno de los universos. Y entonces el primer paso, que es la transformación, es pasar de un universo al otro. Y entonces la composición es resolver el sistema de ecuaciones que se genere en las otras bases, en el planeta minino. Y bueno, la antitransformación es pasar del otro planeta a la Tierra, bueno, al universo de matemáticas que estamos trabajando. Y entonces el uso de la transformación se justifica únicamente si el camino de transformar, componer y retrotransformar es más sencillo que el camino de integrar directamente. Solamente en este caso se justifica. Hay unos casos donde la integración directa es el mejor método. Y bueno, un camino simple de la idea de transformación, como lo había mencionado, es el universo de los logaritmos, donde en dicho universo, aquí este es el universo normal con nuestras leyes habituales, pero en el universo de los logaritmos resulta que cuando tenemos, por ejemplo, un producto AB, en ese universo se convierte, al sacar el logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces una multiplicación, un producto, se convierte en una suma. Y también sucede lo mismo para una potencia. Entonces, en una potencia se convierte en multiplicación y entonces es más fácil resolver un sistema que lleva únicamente productos que un sistema que lleva exponentes. Y entonces este sistema lo podemos retrotransformar ya una vez que tenemos aislada el logaritmo de A o el logaritmo de B. Una vez que están aislados, puedo llevar al sistema inverso sin ningún problema. Puedo trabajarlo ya sea en el universo normal o en el otro universo y puedo hacer una transformación de uno a otro sin problemas. Pues sucede más o menos lo mismo aquí. Con la transformada de Laplace, la cual se representa con una L cursiva, es una aplicación entre espacios de funciones, es decir, nos permite pasar de un espacio a otro. Su aplicación principal es que reduce las ecuaciones diferenciales a ecuaciones lineales con términos constantes en ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, aquí lo que es una ecuación diferencial con primera, segunda o tercera derivada, aquí se convierte en una ecuación algebraica sin derivadas. Aquí las derivadas simplemente son términos constantes. Entonces, es más fácil trabajarlo en este universo y es por eso entonces que surge la necesidad de transformar. Vamos a ver la definición general de lo que es la transformada de Laplace. Se obtiene cambiando una función de un dominio del tiempo a un dominio de la frecuencia. El tiempo lo vamos a estar representando con la letra T minúscula y la frecuencia con una S minúscula. Aquí debo de agregar que es una frecuencia compleja. S es un número complejo, lleva por ende entonces el término de los números imaginarios y término de números reales. No vamos a desglosar la frecuencia, solamente la vamos a dejar marcada para que quede. Y bueno, entonces, si tenemos una función y lo pasamos a una función f de t, ya saben que en el dominio normal las funciones se representan con una f cursiva y en el mundo de las transformadas las funciones se representan con una f mayúscula. Puede ser cursiva también, pero es mayúscula y esta es minúscula. Entonces, cuando hacemos la transformación de esta función, se queda así. Y entonces ya la ecuación que nos permite realizar dicha transformación es tomar la función e incluirla dentro de la integral evaluada desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos s por t por la derivada del tiempo, y esto nos va a dar la transformada de la función, la transformada de dicha función. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo opera esto. Vamos a transformar esta función, perdón, me disculpo, aquí era con un menos. Aquí no era menos, era directo. Vamos a transformar la función f de t igual a e elevado a la 9 por t. Entonces, tomando entonces en consideración la ecuación, vamos a incluir aquí la función, esta función que tenemos aquí, la vamos a incluir aquí como f de t, y entonces queda de esta manera. Aquí está e a la 9, que quedó sustituyendo al f de t, y entonces ya nada más vemos que aquí tenemos un producto. Cuando multiplicamos, las potencias se suman. Y entonces queda el 9t sumándose con el s por t. Y entonces lo que sigue es tomar un factor común. Aquí el factor común va a ser t. Una vez que tomo a t como factor común, sí, cierto, tomo menos t.
que multiplica a S positiva y al 9 negativo. ¿Por qué tomo a T negativa? Porque como voy a evaluar un límite, si la T se vuelve positiva, el límite cuando T tiende a infinito va a ser infinito. Y eso es muy difícil más difícil de trabajar que si tengo menos T, porque el límite de menos T cuando T tiende a infinito es cero. Entonces por eso les recomiendo ampliamente que se tome como negativo el factor común. Es más fácil de trabajar. Y bueno, entonces lo que sigue es llamar U a la potencia a la cual está elevada el exponente. Y entonces, una vez que ya llamé a U a eso, entonces derivo. La derivada de U es igual a esto, ya nada más queda como 1 por la derivada de T. Y así es como queda. Entonces ya nada más despejo la derivada del tiempo. Y entonces la derivada del tiempo es este término que está multiplicando, pasa dividiendo a la derivada de U. Entonces este término que está pues, multiplicando queda dividiendo y queda menos 1. Aquí está el menos 1 entre ese menos 9. Y entonces lo que sigue ya nada más es realizar la integral. Entonces sustituyo el valor de la derivada del tiempo aquí, que es todo esto, y todo esto que es U, lo cambio y queda así, U. La derivada de U, esta viene de aquí, y todo esto que está acompañando a la derivada de U queda afuera de la integral porque no tiene a U. Entonces, es término constante, lo puedo sacar de la integral y hago la integración. Entonces, mi función en el dominio de las frecuencias es igual a a esta integral multiplicada por este término. Esto es una integral directa. La integral de e a la u por la derivada de u es e a la u. Y esto va a ser evaluado desde 0 hasta infinito. Y entonces ya nada más evaluamos este término desde 0 hasta infinito. La u la volvemos a la base normal que era menos t, que multiplica a ese menos 9. Y ahora sí evaluamos cuando t tiende a 0 y cuando t tiende a infinito. El del infinito pues lo tenemos que poner como límite, es el límite de menos t, de menos t que multiplica ese menos 9, y este otro sí lo podemos evaluar directamente porque 0 por algo pues da 0. Entonces toda esta potencia me va a dar 0. Y entonces e elevado a la 0 es 1. Esto es menos infinito. Bueno, e elevado a una potencia negativa muy grande tiende a 0. Entonces ya nada más esta parte tiende a 0, esta parte tiende a 1 y lo escribo aquí en esta misma igualito. Y entonces queda aquí 0 y 1. Son los términos. Y entonces 0 menos 1 pues es menos 1. Y ya nada más menos por menos da más. Y entonces ya nada más queda 1 sobre ese menos 9 y ya. Y entonces esa es así como se ve esta función en el dominio de las frecuencias. Entonces la transformada de e elevado a la 9 por t es 1 entre s menos 9. Noten que aquí había cometido un error, lo había puesto negativo, es positivo, y aquí ya queda como negativo, se invierte el signo. Y eso va directamente al formulario. Así es como se hicieron los formularios. Por ejemplo, aquí es la que teníamos. E elevado a una constante positiva por el tiempo es igual a 1 entre S menos dicha constante. Ahora la constante va a ser negativa. Y es lo que tengo aquí. Una constante positiva quedó como negativa. Y es lo que tengo aquí. Y así entonces se hizo esta tabla evaluando el tiempo elevado a la n, raíz del tiempo, seno, coseno, seno cuadrado, exponencial, seno hiperbólico, coseno hiperbólico y otras funciones. Pero también se hizo para las transformadas, perdón, para las derivadas. Entonces, si tengo la transformación de una función, me genera la función, la transformada de una función en el dominio del tiempo, me genera una función en el dominio de las frecuencias. Entonces, la transformada de la derivada de una función en el dominio del tiempo me genera una función en el dominio de las frecuencias multiplicada por S.
Esto es una función, esto no es f por s, esto es una función así tal cual, como f de x. Y entonces, aquí no pongo s porque puedo evaluar s. Y aquí entonces esto es la misma función original, pero evaluada en el tiempo cero. Entonces una derivada se transforma en esto, en términos lineales. Una segunda derivada queda aquí como s cuadrada, la transformada de la función en el dominio de las frecuencias, la función original evaluada en el tiempo cero, multiplicando a s, y la primera derivada de la función original evaluada también en el tiempo cero. Y entonces esta ley se expande para la tercera y cuarta derivada sucesivamente, donde entonces puedo trabajarlo así. Entonces, si tengo una segunda derivada y por ejemplo la función es la carga varía con el tiempo, entonces aquí lo que voy a sustituir es la carga inicial y esto es la corriente inicial. Si nuevamente es primera derivada de la carga, entonces aquí sería la carga inicial. Aquí no tendré la corriente inicial, aquí sí la necesito. Y bueno, entonces así es como quedan las fórmulas para las transformadas de Laplace más usadas. Más adelante vamos a ir haciendo algunos otros ejercicios. Y bueno, por el momento es todo. Hasta la próxima.